bienvenidos a un nuevo video de los que complementan la información que está todos los días en www.comiquendo.com.ar. Y hoy vamos a hablar de la obra conjunta de dos genios, dos grosísimos autores británicos de fines del siglo XX, que afortunadamente ambos siguen en actividad, aunque se han apartado un poco de lo que es la historieta. Me refiero a la dupla integrada por Neil Gaiman y Dave McKean, que empiezan a publicar en una revista de rock, de actualidad británica, unas fetas de una historieta que luego se va a recopilar en un librito que es Violent Cases, que es como un juego de palabras entre casos violentos y violin cases, o sea, estuches de violín, que es lo que usaban los mafiosos para llevar sus armas y pasar más o menos desapercibidos. Los dos autores acá eran muy jovencitos, estaban muy metidos en la movida del rock. Neil Gaiman escribía sobre rock. Dave McKean venía obviamente más de las artes plásticas y del dibujo, y se combina en una historieta que es muy narrativa. Para ser la primera vez que trabajaban en una historieta conjunta, está muy bien lograda el ensamblaje, digamos, entre el guión y el dibujo, que es lo que hace que funcione la narración. Es una historia profunda, es una historia sorprendente, con recuerdos de la infancia, con una temática adulta, un dibujo obviamente que se destacaba de lo que se publicaba normalmente en aquellos años. Estamos hablando de 1988 probablemente. Y en ese momento Neil Gaiman ya decide empezar a trabajar realmente de guionista de historietas. Se ofrece para continuar Miracle Man cuando la deje de escribir Alan Moore, lo cual va a suceder un par de años después, y empiezan a trabajar juntos para llegar al mercado de Estados Unidos. Y con lo que desembarca en el mercado de Estados Unidos es con Black Orchid, ¿sí? La reformulación de un personaje de fines de los 60 o principios de los 70 de DC, al que nunca nadie le había dado demasiada pelota. Gaiman y McKean le buscan una nueva vuelta, le cambian la onda, Alan Mooreizan, digamos, le hacen una especie de lección de anatomía parecido a lo que Alan Moore había hecho con Swamp Thing, y convierten al personaje en un personaje totalmente distinto para vivir otro tipo de aventuras, y rompen todo. Imagínate un libro así ilustrado en la época en la que se estaba poniendo de moda el cómic pictórico. Bueno, rompe todo. La verdad que les va muy bien a Gaiman y McKean, y esto un poco le da luz verde a Neil Gaiman para empezar a trabajar, a publicar todos los meses Sandman, ¿no? De la cual ya hablamos o ya hablaremos, y ahora vamos a hablar también un poquito más. En ese interín empiezan a trabajar una segunda novela gráfica y producen también algunas otras historietas, como por ejemplo el memorable número 27 de Hellblazer, Hold Me, o Abrázame como se conoció en castellano, que también es un número de relleno de una colección mensual. Y estos guachos dejan la vida, le dan una cátedra brutal, humillante para los otros autores que trabajaban normalmente en la serie de Hellblazer, que no eran grandes dibujantes en su inmensa mayoría. Gaiman y McKean tienen una historia perfecta, que además lo muestra a los dos de nuevo muy compenetrados. En el año 92 recién va a salir su segunda novela gráfica, quizás la que a mí más me gusta de las tres novelas que hicieron juntos, que es Signal to Noise. Esta es bestial, sale simultáneamente en Estados Unidos a través de Dark Horse y en Inglaterra a través de la editorial Victor Gollancz. Es la historia de un cineasta que sabe que se está por morir porque tiene una enfermedad incurable, y flashea en su mente, miren lo que son esas ilustraciones, flashea en su mente la última película, la que nunca va a llegar a filmar, que tiene que ver con el año 999 y la paranoia que se generaba en la gente de aquella época tan antigua, cuando se les venía el año 1000 y creían que todo iba a desaparecer y todo se iba a destruir, que era el fin del mundo. Obviamente en un juego de guiños y de espejos con los lectores de los 90, que se nos venía el 2000 y pensábamos que el 2000 iba a cambiar todo o se iba a destruir todo, y al final no pasó nada, como siempre. Finalmente hace una tercera novela gráfica que se llama Mr. Punch. Está editada directamente en formato de tapa dura por Vértigo, por el sello Vértigo de DC Comics. Alguna vez probablemente la hayamos mostrado. Visualmente es un quilombo. Las cosas que hace acá Dave McKean no tienen nombre. Ya es un autor totalmente afianzado, no en uno, sino en 800 estilos. Esto es simultáneo con el final de Cages, que es la obra con guión y dibujo de McKean, que termina en el año 96, y es realmente zarpadísima. También tiene mucho que ver con los recuerdos de la infancia, con cosas truculentas que suceden en el seno de la familia, en la niñez, en un pueblito de la costa de Inglaterra, muy bella. Y después hay historias cortas, como por ejemplo en este número, el número 1 de Day Number 1, esta famosa antología de la que alguna vez hablamos, aparece una breve historia de Mr. X, el personaje creado por Dean Motter, a cargo de Gaiman y McKean, también en hermoso blanco y negro.
Esto es una joya. Por supuesto está republicada muchas veces en muchos libros, sobre todo de Mr. X. En Hellraiser también vimos alguna vez este tomo. Hicieron un aporte también al universo creado por Clive Barker. Una historia corta, rarísima, extraña, bizarra, casi inexpugnable, pero con unos dibujos infernales de McKean. El guión es la nada misma, pero bueno, es McKean y Gaiman, es muy lindo. Y después tienen cosas que no son exactamente historietas, como esto, ¿no? The Wolves in the Walls, que es por momentos recurre a la secuencia para narrar y por momentos son ilustraciones muy zarpadas para contar un cuento infantil lleno de magia, misterio, un poquito de terror. Y hablando de Sandman, algo hizo Neil Gaiman, Dave McKean para Sandman, que fueron millones de portadas, y una historia muy corta que está en este libro, en el Dust Covers, que es como una historia autobiográfica en la que Neil Gaiman cuenta cosas sobre cómo se le ocurrió hacer Sandman, bueno, como una despedida de los lectores con dibujos de McKean, con ilustraciones de este ídolo. Y otra cosa hermosa, la breve historieta Death Talks About Life, que es cuando Death explica en un cómic que se regalaba todo el tema del SIDA, ¿no? De cómo había que protegerse para tener relaciones sexuales en la época de la otra pandemia, de la pandemia del SIDA, a fines de los 90, perdón, fines de los 80 y principios de los 90. Entonces Death, el personaje, la hermana de Sandman, dibujada por McKean, le explica a John Constantine cómo ponerse el forro. Bueno, una cosa muy interesante y muy revolucionaria, porque en aquella época en los cómics de DC no se decía la palabra pene, semen y todas esas cosas que involucran la prevención del SIDA. Vamos a volver con esta dupla o con alguna otra muy genial en un futuro video que prometo para muy pronto, y por supuesto los esperamos en comiqueandoshop.blogspot.com, donde se pueden descargar la Comiqueando digital. Chao, gracias.